¿A alguien le suena eso de soñar con ser millonario a los 30 y luego de repente darse de bruces con la realidad? Bueno, pues hoy vamos a desgranar un sistema de 7 pasos, un método probado para conseguir la vida que uno quiere. Y todo, absolutamente todo, empieza por una cosa tan simple y a la vez tan poderosa como tener un objetivo claro. Es que esta frase de Thomas Carlyle da justo en el clavo. Antes de cualquier estrategia, de cualquier técnica, lo primero es la claridad. Saber a dónde se va. Es el mapa. Sin un mapa, da igual lo bueno que sea el camino, porque no se llegará a ninguna parte. Y todo esto no sale de la nada, ¿eh? Nace de una experiencia muy real. De ese sueño de ser millonario a los 30, para llegar a esa edad y ver que la cuenta del banco, pues no reflejaba ese sueño. Es una historia con la que seguro que mucha gente se siente identificada. Tener la ambición, pero no ver los resultados. Y es en ese momento de frustración donde aparece la pregunta clave, la que de verdad lo cambia todo. ¿Por qué algunas personas, partiendo de lo mismo, consiguen un éxito increíble y otras se quedan estancadas? No es suerte, tiene que haber algo más. Y esa pregunta fue el comienzo de todo lo que vamos a ver. La búsqueda de esa respuesta, de ese por qué, llevó a un descubrimiento fascinante. Resulta que la clave no era un secreto súper complejo guardado bajo 7 llaves. No, era una técnica bastante sencilla que se puede resumir en 7 pasos. Ya aquí lo tenemos, una técnica de 7 pasos comprobada e infalible. Pero, y esto es lo más importante de todo, el secreto no está en conocer los pasos. El poder de verdad está en aplicarlos, en empezar ya. Cada paso es una herramienta, y hoy vamos a ver cómo se usa cada una. Venga, pues vamos a empezar por la base, por los cimientos de la casa. Los 2 primeros pasos no tienen que ver con números ni con inversiones, tienen que ver con el trabajo interno, con la mentalidad y la pasión, que son el verdadero motor de todo. Primer paso, atreverse a soñar en grande. Es que el éxito no va solo de acumular cosas, va de la persona en la que hay que convertirse para lograrlo. Por eso, los sueños pequeños, pues no inspiran grandes cambios. Se necesita algo que de verdad nos mueva por dentro. Esta es una de las verdades más potentes que existen. Los pensamientos literalmente moldean la realidad. La gente que tiene éxito piensa en sus metas sin parar. Y al hacerlo es como si caminaran hacia ellas, y a la vez las metas caminaran hacia ellos. Donde pones el foco, pones la energía. El segundo paso es uno de los grandes secretos a voces del éxito. Cuando alguien hace lo que le apasiona de verdad, deja de trabajar. La pasión crea una energía que te empuja a ser mejor casi sin darte cuenta. No es una obligación, es algo natural. Y aquí está la prueba de fuego. Una pregunta muy sencilla. Si de repente cayeran del cielo 10 millones de euros, ¿se seguiría haciendo lo mismo al día siguiente? Si la respuesta es no, entonces hay que empezar a pensar en qué se haría, porque justo ahí, está la verdadera vocación, y es la llave que lo desbloquea todo. Vale, ya tenemos los cimientos, sueños grandes y pasión. Ahora necesitamos el motor, lo que nos va a dar el impulso cada día. Y aquí es donde entran los 2 siguientes pasos, el aprendizaje constante y el enfoque total. Estos 2 son los que convierten los sueños en un plan de acción real. Uno es el combustible, aprender sin parar, y el otro es el volante, saber a dónde dirigir toda esa energía. Son el día a día. Es que esta analogía es perfecta. La mente es un músculo, y si no se usa, se atrofia. Hoy en día, aprender de forma continua no es una opción, es el requisito mínimo para tener éxito en cualquier campo. Y lo mejor es que es como entrenar. Cuanto más aprendes, más capacidad tienes para seguir aprendiendo. Y el paso 4. Este es brutalmente eficaz. La capacidad de decir, esto es lo más importante ahora mismo, y no parar hasta terminarlo, es lo que de verdad marca la diferencia. Solo con aplicar esta estrategia, millones de personas han conseguido su independencia financiera. Es un cambio de juego total. Muy bien, tenemos cimientos, tenemos motor, pues ahora toca pisar el acelerador. Los siguientes 2 principios son los que multiplican los resultados de una forma increíble. Hablamos de los hábitos personales y de las influencias externas. Fijaos qué combinación más potente. Por un lado, la fuerza que viene de dentro, la autodisciplina, y por otro, la fuerza que viene de fuera, el círculo de gente que te rodea. Cuando estas 2 cosas van en la misma dirección, el impulso es imparable. Y aquí está la cruda realidad de la autodisciplina. A la gente de éxito tampoco le gusta hacer las tareas difíciles. La diferencia es que las hacen igual. ¿Por qué? Porque entienden que ese es el precio que hay que pagar para conseguir los resultados que quieren, simple y llanamente. Y ahora, el entorno. Ojo a este dato porque es de los que te dejan pensando. Más del 90% del éxito o del fracaso de una persona depende de su grupo de referencia. O sea, de la gente con la que pasa la mayor parte de su tiempo. Un 90%. Es una barbaridad. El efecto es sutil, casi no te das cuenta, pero es súper poderoso. Somos como camaleones, nos mimetizamos con el entorno.
Absorbemos las actitudes, la forma de hablar, los valores. Por eso, una de las decisiones más inteligentes que se pueden tomar es rodearse activamente de gente positiva, optimista y con metas, y a la vez poner distancia con la gente negativa y criticona. Ya lo tenemos casi todo. Hemos hablado de sueños, de pasión, de aprender, de enfocarse, de disciplina y del entorno. Pero falta una pieza, la pieza final, la que hace que todo lo demás cobre sentido. Sin ella, no sirve de nada. Y aquí está el gran secreto. El paso final es la acción. Simplemente, probar, moverse. La gente que triunfa es decidida, prueba más cosas. Es una cuestión de pura probabilidad. Cuantas más veces lo intentes, más posibilidades tienes de acertar. Por el contrario, la característica principal de la gente que no logra lo que quiere es la indecisión. Saben lo que deberían hacer, pero le dan vueltas y vueltas y nunca toman una decisión firme, y al final van a la deriva conformándose con mucho menos de lo que podrían conseguir. Y esta idea final lo ata todo. El éxito no es magia, no es un misterio, es predecible. Cuando se aplican estos principios, se está jugando con una ventaja increíble. Es como saber las reglas de un juego que los demás ignoran. Son técnicas que pueden marcar la diferencia para el resto de la vida. Así que después de haber repasado estos 7 pasos, la única pregunta que queda en el aire es esta. De todo lo que hemos visto, ¿cuál es esa primera acción, por muy pequeña que parezca, que se puede poner en marcha hoy mismo para empezar a construir esa vida soñada?